Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que de maravilla, porque yo estoy AQU con muchísimas ganas de compartir con ustedes algo que realmente, pero realmente, me ha mantenido pegado a la pantalla y que estoy seguro les va a encantar también Copyright N. Hoy amigos MOS nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en el turbulento y siempre emocionante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo escucharon bien. Hoy desentrao más menos amos los secretos que Kerem Bürsin, el mismísimo Galu, N, revelu Superíndice 3 sobre Hande Erçel, nuestra adorada estrella, en una boda. ¿Se imaginan la tensión Superíndice 3 N? ¿La expectativa? Los chismecitos que pudieron haber salido a la luz. Pues prepúrense porque les aseguro que lo que vamos a analizar juntos hoy es explosivo. Ya saben, antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles jugosos, necesito pedirles algo. Si son nuevos por AQU, o si ya son parte de la familia pero todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque AQU les mantenemos al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, con análisis, chismes, curiosidades y por supuesto mucho drama. Así que denle al botón Superíndice 3N de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación Superíndice 3N y por supuesto prepúrense para disfrutar de un vídeo lleno de sorpresas. Comenzamos. Bien, ya con la suscripción Superíndice 3N hecha, empecemos a sumergirnos en la historia. Para quienes no es tu Copyright N muy familiarizados con el cuento de hadas de Kerem Bürsin y Hande Erçel, les doy un breve resumen. Estos dos bombones turcos que protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, se enamoraron perdidamente en la vida real. Su romance que comenzó Superíndice 3 entre sets, conquistó Superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus paseos por diferentes pauses, todo era material de ensueño más menos o. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y especialmente con la fama, las cosas no siempre son lo que parecen. Después Copyright S de un tiempo y para decepción Superíndice 3N de muchos, la relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin. El final, como se sabe, siempre es el S difícil, y como era de esperar, generó Superíndice 3 una ola de rumores, especulaciones y preguntas sin respuesta. ¿Q Copyright pasó Superíndice 3 realmente? ¿Por Q Copyright terminaron? ¿Hubo terceros en discordia? La prensa obviamente hizo su trabajo y la especulación Superíndice 3N creció Superíndice 3 como la mala hierba. Y AQU es donde entra nuestra historia de hoy, una boda. Específicamente una boda a la que asistieron tanto Kerem como Hande, o al menos, en la que Kerem estuvo presente. Aunque no se filtraron imágenes de Hande en el evento, la mera presencia de Kerem, en un ambiente tan propicio para los chismorreos y los encuentros inesperados, encendió Superíndice 3 las alarmas de todos los amantes de la farándula. ¿Pero por qué Copyright una boda es tan importante? Pues bien, las bodas son como el gran hermano de la vida real. Todo el mundo estuvo desinhibido celebrando el amor con un poco de alcohol de por medio, y con una alta probabilidad de que la lengua se suelte de lo habitual. Es el caldo de cultivo perfecto para revelar secretos, para contar historias, para expresar sentimientos que normalmente se guardan bajo llave. Ahora la información Superíndice 3N que tenemos sobre esta boda es un tanto escasa, y por eso, nos vamos a basar en lo que ha sido filtrado por fuentes cercanas, en los análisis de expertos y en lo que podemos deducirlo Superíndice 3 gicamente. Asu que tu Superíndice 3 mense esto como una investigación Superíndice 3N periodística, amigos MOS, porque vamos a hilar fino para entender lo que realmente pudo haber sucedido. Según los rumores, Kerem Bürsin, durante la celebración Superíndice 3N, se mostró Superíndice 3 bastante abierto y dispuesto a conversar con la gente. Y AQU es donde entran los secretos. Al parecer y según diferentes testimonios, Kerem hizo algunas declaraciones sobre Hande, que aunque no fueron explícitas ni malintencionadas, dejaron entrever algunas cosas interesantes. Primero, se habló Superíndice 3 de la admiración Superíndice 3N que Kerem todavía siente por Hande. A pesar de la ruptura, parece que el cariño más menos hoy y el respeto siguen presentes. Dijo cosas como que Hande era una persona increíble, talentosa, y con una energía que irradiaba positividad. Estas palabras, aunque bonitas, podrán interpretarse como una forma de mostrarle respeto y mantener una imagen de cordialidad, pero también Copyright N podrán indicar que aún hay sentimientos involucrados.
¿Serú que Kerem todavía estuvo enamorado? ¿O simplemente es un caballero que sabe reconocer las virtudes de su ex? Segundo, se comentó superíndice 3 sobre el tema de la comunicación superíndice 3N. Según las fuentes, Kerem habló superíndice 3 de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N cuando las agendas son apretadas y cuando la presión superíndice 3N medio tica es constante. Esto podrá interpretarse como una indirecta sobre los motivos de la ruptura. Quizá la falta de tiempo y la exposición superíndice 3N pública jugaron un papel importante en el fin de la relación superíndice 3N. CU superíndice 3 mo se abru s. ¿Entido Kerem al verse constantemente bajo el escrutinio público? ¿Y ande? Es difícil imaginar la presión superíndice 3N que deben sentir estas estrellas. Tercero, y quizá es lo mu es intrigante, se menciona superíndice 3 la posibilidad de un reencuentro profesional. Al parecer, Kerem dejó superíndice 3 abierta la puerta a la posibilidad de volver a trabajar con Ande en el futuro. Esto podrá ser una estrategia de relaciones públicas, para mantener la atención superíndice 3N sobre ellos y alimentar el interu copyright S de los fans. Pero también copyright N podrá ser una seu más menos al de que ambos profesionales son lo suficientemente maduros como para dejar las diferencias personales a un lado y enfocarse en un proyecto en común. ¿Se imaginan una nueva serie o película con Kerem y Ande? Los fans enloquecerán. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en rumores y filtraciones. No tenemos pruebas contundentes de lo que sucedió superíndice 3 exactamente en esa boda. Pero al analizar las declaraciones de Kerem, podemos deducir algunas cosas. Parece que la relación superíndice 3N entre ellos, a pesar de haber terminado, no es de odio ni de rencor. Hay respeto, hay admiración superíndice 3N y posiblemente, aún hay algo de cariño más menos o. La situación superíndice 3N entre ambos es un tanto incierta. Pero la historia no termina aún. Porque, como suele suceder en estos casos, la boda se convirtió superíndice 3 en un hervidero de especulaciones sobre la vida sentimental de ambos. ¿A Q Copyright N estaba mirando Kerem? Q Copyright N estaba mirando a Ande aunque no estuviera presente. Y por supuesto Q Copyright es tú, N haciendo ahora, en tu copyright minos sentimentales. Kerem Bürsin en los últimos tiempos ha sido relacionado con diferentes mujeres, pero ninguna relación superíndice 3N ha prosperado lo suficiente como para ser confirmada. Es un hombre atractivo, famoso y codiciado, así que no nos sorprende que haya mucha especulación superíndice 3N a su alrededor. ¿Estará buscando el amor? ¿O prefiere centrarse en su carrera? En cuanto a Andercel, la situación superíndice 3N es un poco es difusa. Después copyright S de su ruptura con Kerem, ha sido es discreta en cuanto a su vida privada. Sin embargo, los rumores siempre N presentes. Se la ha relacionado con algunos actores y empresarios, pero nada concreto. Lo es importante es que ambos, Kerem y Ande, han seguido adelante con sus carreras. Han protagonizado nuevos proyectos, han recibido premios, han viajado por el mundo y han demostrado que son dos profesionales talentosos y exitosos. Aunque sus vidas personales sean un misterio para muchos, es claro que ambos N enfocados en su trabajo y en su crecimiento personal. En resumen, amigos, la boda fue una excusa perfecta para que Kerem Bürsin soltara algunas indirectas sobre su relación superíndice 3N con Andercel. Aunque no hubo grandes revelaciones, las palabras de Kerem dejaron entrever respeto, admiración superíndice 3N y, tal vez, un poco de nostalgia. El futuro de esta pareja, en tu copyright minos románticos, es incierto. Pero lo que es seguro es que ambos siguen siendo dos estrellas brillantes en el firmamento turco, y que sus fans, como nosotros, siempre estaremos pendientes de sus vidas y de sus carreras. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos analizado los secretos de Kerem, las posibles razones de su ruptura y lo que el futuro les depara. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del chisme y la farándula turca tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes este análisis. Quiero agradecerles enormemente por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Espero que les haya gustado la información superíndice 3N, que se hayan divertido y, sobre todo, que hayan aprendido algo nuevo. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright piensan ustedes de la boda? ¿Creen que Kerem y Ande podrán volver a estar juntos en algún momento?
¿Q Copyright esperan del futuro de sus carreras? Compartan sus opiniones y sus teorías, porque me encanta leerlos y saber Q Copyright piensan. La conversación superíndice 3N estuvo abierta. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de estos jugosos secretos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo. Chao.